Comencemos nuestro culto de esta mañana. Ponerse de pie, por favor. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, así nos lo aseguran. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque será dado. Los de limpio corazón y verán a Dios. Se pueden sentar y hacer una oración en silencio. Amado Dios, nuestras vidas, Padre, son como ese campo en el que, Señor, tú quieres que tu gracia vaya creciendo en nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta reunión, así como lo hemos hecho desde el inicio de nuestras actividades, tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre aquello que Cristo, tú, tu Hijo, nuestro Salvador, Señor, quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, para que no solamente lo aprendamos, sino vivamos en esa palabra y sirvamos a través de la experiencia de poder entenderla, de comprenderla y de vivirla, Padre. Que este día, Señor, dentro de nuestra adoración hacia ti, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y seas tú, Señor, el que nos dirija. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Buscamos en nuestro himnario el número 29.
oración de llamamiento a la adoración. Dios siembra semillas abundantes con la confianza de que habrá una cosecha. No tenemos control de todo, de cómo crecerán las semillas de Dios, pero todo esperamos crecer el amor de Jesús plantado en nosotros. Busquemos en el himnario el número 242, lluvias de gracia. Busquemos en nuestra Biblia, en Romanos 8, del 1 al 11. Lo vamos a hacer alternado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Para vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, que levantó de los muertos Cristo Jesús, vivificará para siempre. En el espíritu que mora en nosotros. Amén. Buscamos en nuestro himnario el himno 233. Hermanos, busquemos en la lectura bíblica de Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oídos para oír, oirá. Amén. Es la hora de ofrendar un poquito de lo mucho que Dios nos da. Hermanos, los que recogen la ofrenda.
En su corazón, no con tristeza por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Gracias Dios, te damos por estas ofrendas, te pedimos que las bendigas, las prosperes, las multipliques, las bendigas y las purifiques, Dios. Bendice las manos que dieron y aún a los que no dieron, también provee, Dios. Que nunca falte el alimento en el hogar de mis hermanos, Padre. Y gracias Dios porque sabemos que estas son usadas para el extendimiento del reino aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te pedimos todo. La hora de escuchar a nuestro pastor. La segunda parte vamos a escucharla. Voy a leer de los versículos 18 al 23. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Gracias, Padre. En la lectura de tu palabra, tú ya has hablado a nuestros corazones. Permítenos reflexionar en ella, Padre Santo, y que lo que podamos escuchar, ver, hablar o actuar sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo, el que hemos invocado desde el inicio de nuestras actividades del día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Decía un pastor que nos preocupáramos no por la parte de la Escritura que leemos y no entendemos, sino por las que leemos y sí entendemos. Y aquí la Escritura, Jesús mismo nos da una parábola y después nos da la explicación de la misma parábola. Una parábola es un relato corto, una forma, una historia sencilla, puede ser real o inventada, pero no fantasiosa, por medio de la cual, en este caso, la que leímos, Jesús establece una comparación. Es decir, Él dice, así como sucede en este caso, igual sucede en este otro. Y esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de lo que leemos en la Escritura, una enseñanza espiritual. Jesús utiliza en muchas ocasiones parábolas,
Algunos dicen que entre 40 o 50 parábolas. Y estas parábolas son imágenes sencillas, como aquella que dice, el reino de Dios es como una semilla. O Dios es como un padre que le da una bienvenida a un hijo descarriado. Y estas parábolas las utiliza Jesús para dar una enseñanza profunda que nos ayuda a conocer a Dios. Leímos la porción de Mateo en el capítulo 13, leímos de los versículos 1 al 9 y del 18 al 23, y haremos también una parte, hablaremos una pequeña parte del versículo 10 al 17. En la primera parte del versículo 1 al 9, yo les voy a pedir que nos imaginemos. Vamos a ver, la escritura comienza diciendo, la versión Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera de los primeros 3 versículos. Dice, vamos a imaginar que nosotros estamos ahí. Dice, este mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor. Vamos a imaginar que nosotros somos parte de esa gente que está alrededor de Jesús. Dice, había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles mientras la gente se quedaba en la orilla. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Imaginemos que estamos sentados, somos parte de esa multitud que se junta para escuchar a Jesús, y entonces empezamos a escuchar la parábola que Jesús explica, la parábola que Jesús narra, que nosotros la tenemos aquí, del versículo 3 al 9. Escuchamos, dice, escuchen, el sembrador salió a sembrar, lo que les dice Jesús. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Si nosotros fuéramos parte de esa audiencia, de esos que fuimos a buscar a Jesús, que fuimos a escuchar a un maestro religioso, un gran obrador de milagros, un gran erudito enviado por Dios, y tal vez nuestras expectativas serían va a hablarnos de cómo es el cielo. ¿Por qué lo conoce? Va a hablarnos a lo mejor del infierno para que evitemos cómo estar ahí. Va a hablarnos de cómo identifiquemos el mal, cómo debemos obrar bien. Va a hablarnos del reino espiritual. Y cuando nos sentamos a escuchar, lo que escuchamos es una historia de 96 palabras sobre cómo sembrar correctamente. Seguramente para los que se sentaron ahí, muchos dijeron, ok, gracias Jesús, porque nos explicaste que para poder sembrar tengo que echar una semilla en la tierra, en una buena tierra, y no la tengo que echar en las piedras, y eso ya lo sabíamos, gracias. Pero el final de la parábola, cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, nos hace pensar que Jesús todavía no termina. Luego el versículo 10, que no leímos, entonces, quiere decir que hubo un silencio entre el término de la parábola y el acercamiento de los discípulos. Dice que después de que terminó Jesús, nosotros lo leemos en el versículo 9 y que dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y hasta ahí se queda Jesús. Luego pasa el versículo 10 y dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y nosotros nos imaginamos que Jesús terminó y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga.
Y hubo un silencio. Y entonces por ahí los discípulos se le acercaron y le dijeron, oye Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Cómo cuánto tiempo habrá pasado? Nos imaginamos así la historia, ¿no? Así como la tenemos escrita, ¿no? Nos imaginamos que Jesús terminó y les dijo a todos, el que quiera oír, dice la versión Palabra de Dios para Todos, oigan bien los que les digo. Y se queda callado Jesús, ¿no? Y por ahí uno de sus discípulos de repente se para y se acerca con Jesús y le dice, oye Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Tal vez algunos en ese silencio, después de que Jesús se quedó callado, algunos dijeron, pues no, pues ya terminó. Veníamos a escuchar de cómo es el cielo, de cómo identificar el mal, de cómo debemos obrar bien, de ese reino espiritual del que viene a platicarnos, y nos habló de las semillas y de cómo sembrar. Ok, gracias. Y algunos a lo mejor se levantaron y se fueron, pero tal vez otros se quedaron esperando más. ¿Qué habrá querido decir con el que tenga oídos para oír, oiga? Al menos deducimos que los discípulos, porque dice acercándose los discípulos, le dijeron que los discípulos fueron de los que permanecieron. Jesús, si tienes algo que decirnos, ¿por qué no se los dices directamente? ¿Por qué no a lo mejor dices, miren, les voy a explicar 3 puntos sobre tal cosa? Y ya. Y es interesante que esta parte del día de hoy, que no leímos, de los versículos 10 al 17, está diciendo Jesús que está hablando en un lenguaje familiar para ellos, para que el día de hoy tal vez si nosotros no entendimos, a lo mejor si nosotros hiciéramos la versión del día de hoy, a lo mejor diría Jesús, fíjate que un TikToker o un YouTuber fue a un restaurante, a una barra de ensaladas para degustar y transmitir a sus seguidores. Y empieza a darles la experiencia y ya entonces entendíamos. Pero Jesús no es solamente lo que hace, no solamente es darles información. Jesús cita Isaías capítulo 6 y dice, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquel profeta Isaías fue enviado a Israel para decirles que se arrepintieran, misericordia para los que se arrepienten, juicio para los que no se vuelvan a Dios. Y algo semejante estaba haciendo Jesús en ese momento. Si había fariseos escuchando, seguramente al escuchar los consejos agrícolas, se retiraron, pensando que eso no era para ellos. Imagino que cuando se están retirando los fariseos, Jesús les está diciendo a sus discípulos, a ustedes les es dado el conocimiento de los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, señalándolos o mirándolos a los que se retiran, no les es dado. Jesús alaba al Padre porque las cosas del reino estaban escondidas para los sabios y entendidos, pero se las revela a los sencillos. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Porque tal vez su deseo no era compartir información, sino invitar a las personas a tener una relación. Jesús decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego ya que Jesús permanecieron los sencillos y a lo mejor aquellos que ya lo sabían todos se retiraron, Jesús continúa y les dice que el evangelio que se va a predicar, cuando se predique, habrá 4 situaciones diferentes. Lo leímos del versículo, o se los leí del versículo 18 al 23. Y con lo que les explica es
hay un sembrador que es extravagante, que derrocha su gracia por todos lados, que Él da su palabra a todos sin discriminar. Cae tanto en los suelos rocosos como en el suelo reseco, como entre las zarzas, como en la tierra fértil. Dios no limita su gracia nunca. Nunca veremos un Dios tacaño. Si da de su gracia, esta gracia se desparrama a todos lados. Así es la naturaleza de nuestro Dios. Dios da y da para todos. El sembrador es generoso. El sembrador da hasta sobreabundar. Así es el sembrador. Pero Jesús no solamente habla del sembrador, habla de nosotros. Habla de aquellos que lo estaban escuchando en aquel momento. Habla de los que le han escuchado desde aquel tiempo. Habla de los que le están escuchando actualmente. Y habla de los que le escucharán. Y dice, la parábola habla también de la tierra. Habla del sembrador, pero habla también de la tierra. De cómo es la tierra, de cómo son los corazones de aquellos, cómo son nuestros corazones, cómo es el corazón de la gente cuando recibe el mensaje. Y empieza narrando y dice, y voy a comenzar de atrás para adelante. En el versículo 23 de Mateo 13 comienza diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye, dice, el fruto de la tierra es el fruto que Dios da para aquellos que creen en Él. Dice que ese sembrador extravagante, ese sembrador que da para todos, sembró en buena tierra. ¿Quién es el que es buena tierra? El que oye y entiende la palabra. Pero no solamente la oye. Ese que la oye, dice la Escritura, la entiende y ¿qué más? Y da fruto. Y produce. Así debe de ser la gente en la iglesia, llamémosle ideal. Todos escuchan la palabra, luego la entienden y por último dan fruto. ¿Qué fruto damos? ¿Qué fruto da el que entiende la palabra? Dice la Escritura que el fruto del Espíritu, el fruto que da el Espíritu Santo cuando siembra en nuestros corazones, a cada uno que la entiende, da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y así es la comunidad cristiana. Gente que se siente amada y que ama. Gente que tiene paz a pesar de las circunstancias. Gente que es paciente a pesar de lo difíciles que somos con los demás. Gente que es amable y que es buena con todos los que les rodean. Gente que mantiene el autocontrol haciendo lo correcto aún en los momentos difíciles. Así es el que tiene el corazón como la buena tierra. Escucha el mensaje, lo comprende y responde a él. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted en su vida? Muchos. Les decía yo en alguna ocasión, vamos a poner que de los 52 domingos solamente faltamos 2 en todo el año. 50 por año. ¿Cuántos años ha venido a la iglesia? Calcúlele. ¿Cuántos? ¿Quién ha venido solamente un año a la iglesia? 2, 3, 4, 5. Ya voy bien, porque si llevábamos con 5 son 250 sermones que ya escuchó usted. 10, 500 sermones. 20, ¿cuántos? 1000.
Ok. Escucha usted el mensaje y lo comprende. De esos 100, 200, 500, 1000 sermones que ha escuchado, ¿cuántos puede decir usted que los ha comprendido? ¿Cuántos ha comprendido? 999, 499, 100, 200, 300. ¿Quién da más? Bueno, ahora veamos. Si dice que escucha el mensaje y escuchó, vamos a poner 100 mensajes, 100 predicaciones, y de las 100 comprende 50. Si escuchó 100, comprende 50 o comprendió 50, de esas 50, ¿cuántas dieron fruto? ¿O en cuántas ocasiones al comprenderlo usted dio fruto? 100 sermones, 50 comprendió. ¿De cuántos dio fruto? ¿49? ¿45? ¿40? ¿30? ¿20? ¿10? La buena tierra escucha el mensaje, lo comprende y responde a él. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Se los leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Escuchen. Algunos están escuchando hoy o lo escucharán, algunos lo van a escuchar después cuando vean la predicación en YouTube, y van a escuchar las palabras que les estoy diciendo y simplemente estas palabras están rebotando en su corazón como semillas fuera del camino. Algunos estamos viendo y no estamos comprendiendo. Algunos estamos escuchando y no queremos entender. Algunos estamos viendo, escuchando la predicación, no la escucharemos más tarde y no queremos o no la vamos a entender. No la entendemos o no la queremos entender. Por eso decía yo al principio, preocupémonos por las partes de la Escritura, no las que no entendemos, sino las que sí entendemos, pero no hemos hecho nada al respecto. Hay algunos que no comprenden o no quieren comprender, no responden o no quieren responder, les está entrando el sonido de mis palabras a sus oídos, pero usted está pensando en otra cosa. Usted está a lo mejor pensando en lo que usted quiera pensar. Póngale usted la situación que quiera. Pueden estar llegando a lo mejor a su cerebro estas palabras. Puede ser que usted, sí, yo escuché, y después se va a quedar, oye, le va a preguntar a quien lo acompañe, o si viene solo después de decir, se va a quedar pensando, decir, algo dijo el pastor de unas semillas hoy. ¿No? O alguien va a decir, sí, pero el pastor dijo, pero no. ¿Estamos escuchando? Mis palabras están entrando en sus oídos. A lo mejor puede que estén conectando con su cerebro si usted no está pensando en otra cosa, pero están completamente desconectados de su corazón. Oyes y no oyes.
ves y no ves. Segunda de Corintios, póngale un separador ahí a Mateo. Vamos a estar regresando a Mateo capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Dónde se encuentra Segunda de Corintios, mis hermanos? Después de primera, exactamente. ¿Quién lo contestó? Una estrellita. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 1 al 4. Y como veo que todos ya se están durmiendo porque está haciendo mucho calor, vamos a ponernos de pie para leerla. El que esté más dormido me ayuda a leerla. Todos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 4. Todos juntos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tome su lugar. Amén. Préstenme atención. Abran sus ojitos. Si estamos escuchando, o para aquellos que estarán escuchándolo en su casa o en la oficina, denme un minuto, denme unos segundos. El mensaje que te estoy compartiendo es lo más importante que has escuchado o que escucharás el día de hoy en tu vida. Y este es: Cristo murió por tus pecados. Te ofrece una vida eterna. Si buscas una relación con Él, arrepiéntete de tus pecados, cambia tu vida, apártate de ese pecado y confía en que Jesús dio su vida por ti. Yo esperaba escuchar amén. Alguien ya despertó. Y en casa a lo mejor también ya nos despertó. Por eso decía, si estás en casa y estás escuchando a lo mejor el mensaje ya está por ahí en YouTube, deja de hacer lo que estés haciendo y pon atención. Cristo murió por tus pecados, te ofrece la vida eterna. Si buscas una relación personal con Él, arrepiéntete de tus pecados, cambia de vida, apártate de ese pecado y confía en que Jesús dio su vida por ti. Este mensaje tiene un significado eterno para tu vida. Y si no estás de acuerdo, si no te importa o no lo quieres entender, es porque el malo no quiere que lo recibas. O el maligno. Porque no está permitiendo que tus sentidos... Si tú estás pensando ahorita en el partido de la selección de al rato, o estás pensando en qué vas a hacer, o el trabajo de mañana, o lo que sea, si tú estás en otra cosa, es porque el maligno no quiere que escuches, que conectes tus oídos a tu cerebro y lleves este mensaje a tu corazón. ¿Me estás escuchando? Pídele a Dios que abra tus sentidos, que comprendas el mensaje, que abra tu corazón y que recibas la palabra. Pero fíjense, algunos hemos escuchado y diríamos, me incluyo a lo mejor, y decimos, si es que ya lo he escuchado, yo ya he entregado mi vida al Señor, estoy tratando de dar ese fruto, camino por donde Dios me pide que camine, hago lo que el Señor me ha pedido, pero aún y con todo ello, hay algo en nosotros o en cualquiera, entre el más cristiano que puede haber, hay algo en su corazón a lo mejor que en su camino todavía es un camino de piedra y esa semilla no ha quedado bien sembrada.
Conocí a un amigo pastor que en algún momento sus congregantes me decían, es que el pastor no predica el diezmo. Y nos quedábamos pensando, ¿y por qué será? Y después cuando veíamos los reportes en la conferencia decíamos, es que el pastor no diezma. Había algo en su corazón que todavía le faltaba. Y no predicaba del diezmo porque decía, yo no diezmo. No puedo predicar y no puedo agarrar y decir, porque ni yo mismo lo hago. Todos tenemos tal vez una parte en nuestro corazón, un área en nuestro corazón, y porque amamos ese pecado y no queremos dejarlo, y hacemos a un lado lo que se nos dice la palabra de Dios, porque queremos seguir igual. Somos pueblo de Dios, dice la Escritura, pero de cerviz dura, incircuncisos de corazón y de oídos. Estás escuchándome, pero no quieres escucharme. Me estás escuchando y a lo mejor llevas a tu cerebro y dices, no es cierto. Es más, algunos están pensando, ¿para qué lo dejaron otro año? Y si no llega a tu cerebro, mucho menos va a llegar a tu corazón. La palabra de Dios entra y vemos el templo y decimos, bendito sea Dios, y entra por mis sentidos, entra por la vista, la llevo a mi cerebro y baja a mi corazón y digo, gracias Dios, gracias porque esta hermosa casa se la permitiste a nuestros padres, a nuestros hermanos que estuvieron aquí y el día de hoy yo estoy disfrutando de este tiempo aquí. Gracias Señor porque estoy escuchando tu mensaje, lo llevo a mi cerebro, baja a mi corazón y te digo, Señor, perdóname por aquello que todavía me falta poner en orden. Pero hay algunos que aunque están escuchando y lo llevan a su corazón, a su mente, perdón, lo niegan todavía. Pidamos a Dios que abra ese camino, que quite la dureza de nuestro corazón, que quite nuestra necedad, que quite nuestra terquedad y que entreguemos todo a nuestro Dios, que entreguemos todo a nuestro Dios, que entreguemos todo a nuestro Dios. Pero hay otros dos tipos de tierra. Aquellos que impiden una vida fructífera, aquello que impide esa vida fructífera y que seamos hombres o mujeres que Dios quiere que seamos. La otra es una falta de profundidad y las distracciones del mundo. Versículos 20, nos regresamos a Mateo, capítulo 13, ahí estamos. Mateo 13, capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice, se los voy a leer de una vez en la versión Palabra de Dios para todos. Dice, ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. A veces respondemos con gozo. A veces respondemos y decimos, sí, vamos, hagamos, digamos, somos entusiastas. Pero eso muchas veces no dura en nuestro corazón. Cuando hay problemas o las cosas son difíciles, mejor lo dejamos en paz y no seguimos adelante. Y entonces no hay un verdadero cambio en nosotros. ¿Qué pasaría si les dijera, hermanos, próximo domingo la escuela dominical comienza a las 11 de la mañana, los esperamos a todos? La palabra que dije entró a sus oídos, llegó a su cerebro y muchos dijeron, no.
Y no porque yo el día anterior me acuesto muy tarde, y no porque yo me tardo en arreglar, y no porque tengo que planchar la ropa, y no porque esto, y no porque esto, y no porque esto, y no, y no, y no, y no. Así dijimos. Algunos dijeron, sí, pastor, dentro de 8 días aquí nos vemos. 11 de la mañana, déjeme las llaves, abro el templo. Algunos otros dicen, pastor, ¿qué le parece si mejor comenzamos con un culto matutino? Este pastor se va a los extremos, dice. Y decimos, sí, nos vemos dentro de 8 días, la escuela dominical a las 11 de la mañana, todos listos. Y dentro de 8 días son las 10 de la mañana y dicen, ya salió el sol. Ay, no voy a alcanzar a llegar porque tengo que. Ay, no, es que yo no quiero. Sí lo dijo el pastor, pero no le hagan caso, así le hemos hecho con los otros pastores. Vienen y no les hacemos caso. Algunos van a un retiro espiritual, algunos van a un concierto, otros van a un evento, algunos van a un culto, a una celebración y saliendo van con todas las ganas a todo el lugar. No les digo de qué retiro, pero de ahí un retiro en el que muchos llegan, pero, híjole, prendidos. Yo quisiera ver cuántos de esos están todavía prendidos. El terreno pedregoso es el hombre o mujer que se acerca a Dios pensando que sus problemas se van a acabar, que serán curados de sus enfermedades. Me acordaba, perdón, voy a rápidamente decir, me acordaba yo de un hermano hace algunos años que lo escuchaba y me decía, pastor, si yo me sacara la lotería, aquí en el templo construiría un gimnasio más grande, el templo lo haría, extendería hasta allá, un salón social, salones por aquí, por allá. Y me quedaba escuchándolo y terminaba el hermano bien emocionado y le decía, hermano, ¿y por qué no da su diezmo? ¿Por qué no empieza con su diezmo? ¿Por qué se está esperando hasta que se saque la lotería? ¿Por qué no da su diezmo? No, pastor, es que no me alcanza. Dice la Escritura, ¿en lo poco has sido fiel? La palabra de Dios nos estimula a todo lo bueno, pero todo eso bueno que escuchamos debe de permanecer. La palabra de Dios nos debe de estimular a que lo hagamos continuamente, lo hagamos diario, que cada 8 días nosotros podamos llegar aquí y podamos vernos como cuerpo de Cristo, estimulándonos los unos a los otros. Pero si tu corazón es como pedregales, cuando no está el pastor enfrente o al lado para decirte qué es aquello que tienes que hacer, estoy seguro que se te va a olvidar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hay que hacer, mis hermanos. Ora, lee tu Biblia. Tenemos el estudio bíblico del miércoles. Les mandamos ahorita 2 reflexiones semanales de audio. Tenemos oración el viernes. Tenemos una escuela dominical los domingos antes del culto. Por cierto, muchos creen que ya lo han escuchado todo y por eso no van a la escuela dominical. Bueno, pues aquellos sabelotodos, yo quisiera preguntarles por qué no vienes a dar clase. ¿Cuántas clases de escuela dominical tendríamos con todos los sabelotodos que hay en las iglesias? ¿Cuántas células de estudio y de crecimiento habría en todas las iglesias con todos aquellos sabelotodos que dicen, yo no voy a la escuela dominical porque ya me lo sé, ¿qué me van a enseñar? ¿Cuántos cultos de oración? ¿Cuántos estudios bíblicos? Muchos. Y la pregunta es, ¿y por qué no los tenemos? No es que yo ya tengo 15, 20, 30, 40 años yendo a la iglesia así. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué ha llegado a tu mente? ¿Qué ha llegado a tu corazón? ¿Y qué has puesto en práctica? ¿Dejaste que el maligno te lo arrebatara? ¿O nada más fue pura emoción? Efesios capítulo 4,
versículos 9 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 9 al 16, se los leo. Dice la palabra de Dios: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crezcamos, lleguemos, vayamos, hagamos. No dice vengamos y nos sentemos. Hagamos. Que todos hagamos. Versículo 22, Mateo 13, seguimos. Dice: el que fue sembrado entre espinos, se lo leo de una vez en la palabra de Dios. Palabra de Dios para todos. Dice: ¿y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Perdón, 22. Dice: ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Mis hermanos, algunos suelos están infectados de malas hierbas, de espinas, de cardos, de hierbas malas, y estas absorben la humedad del suelo, quitan los nutrientes, les bloquean la luz del sol y ahogan todo lo bueno que puede ayudarles a crecer si están sembradas en el campo. Hay gente que responde verdaderamente positivamente al evangelio, pero los problemas de la vida, el engaño de lo atractivo del mundo, no les permite dar fruto. Esas cosas del mundo no les permiten seguir a Dios y ser los hombres o mujeres que Dios quiere. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Dice, ¿hay una historia de un joven rico? Sí, mis hermanos, déjenme les platico. Capítulo 19, ahí estamos en Mateo, capítulo 19, versículos 19, 16 al 24. Se los voy a leer, pero rapidísimo. Dice 19, 16 al 24. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y aquí habla de un rico, pero hay muchas otras cosas más.
Cuanto más deseemos vivir las cosas del mundo, menos efectivos seremos como seguidores de Dios. Mientras más nos preocupemos en complacer a los demás, menos fructíferos seremos. Dice la Escritura que ninguno puede servir a dos señores. ¿Has logrado grandes cosas en el mundo? Qué bueno, te felicito. ¿Te quiere mucho tu familia que no viene a la iglesia? Qué bueno, te felicito. ¿Disfrutas mucho hacer eso que haces? Qué bueno, te felicito. Santiago 4:4 dice que las cosas del mundo, las riquezas, honores y placer y todo lo que suple a Dios, con lo que el hombre se complace a él mismo, aquello que le da más prioridad que a Dios es condenable. Pregúntese, ¿qué es aquello que hago o que he hecho y que por ello dejo de buscar a Dios? A Dios a veces les damos las obras, decía un misionero. Decía, no es tonto quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Por eso muchas veces en las iglesias vemos cosas viejas, porque a otros les estorban allá. Y dicen, voy a ser bien bondadoso y se la voy a dar a la iglesia. ¿Y por qué no das algo nuevo? Cuando Dios nos busca, es necesario que cada uno de nosotros entreguemos a Dios completamente nuestro corazón. Completamente, no por partecitas, completamente. El año antepasado estudiamos Ezequiel y ahí Ezequiel hablaba sobre el cambio y la transformación del corazón del hombre. Vamos a verlo, Ezequiel capítulo 36. Con eso terminamos. Ya para aquellos que están diciendo, ya se me va, ya tengo hambre. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la transformación que quiere Dios en todos los hombres y mujeres que le siguen. Pidámosle a Dios un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón dispuesto a servirle. Cuando tomamos la comunión cada domingo que participamos de ella, dice el Salmo 51, ¿se acuerdan? Por ahí en la parte en la que habla del corazón. Leemos una porción del Salmo 51. ¿No se acuerdan? Crea en mí, oh Dios, y renueva, ¿qué dice? Un espíritu recto dentro de mí. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mis hermanos, pidámosle a Dios que nos quite la indiferencia, que nos quite la dureza de corazón, que nos quite todo aquello que nos estorba para entregar verdaderamente ese corazón que Dios nos está pidiendo, que quitemos lo superficial en nosotros, que quitemos las distracciones que no nos permiten seguir completamente a Dios y que podamos entregarle nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, yo iré. Y entonces el Señor obrará completamente en nuestro corazón y dará para que nosotros demos fruto al 100, al 60 y al 30. Y la iglesia se verá bendecida. Y el reino de Dios crecerá conforme el Señor quiere. Y nosotros seremos instrumentos del Señor en sus manos. Oremos. Padre,
nos has enseñado el día de hoy que en algunas ocasiones, con la reflexión de hoy, podemos comprender que en algunas ocasiones no hemos entregado completamente nuestras vidas, que a veces venimos, Señor, solamente por costumbre y no nos entregamos. No te queremos servir. Nos has enseñado, Señor, que muchas veces venimos y nos emocionamos solamente. Oye, o vamos a algún lugar donde escuchamos tu palabra y nos emociona, o escuchamos una predicación y nos emociona, pero no nos entregamos verdaderamente. Señor, también nos enseñas a través de esta reflexión que en muchas ocasiones también lo hacemos con una buena intención, pero damos pie al maligno y éste nos arrebata lo que tú nos has dado. Pero también nos has enseñado, Señor, que podemos dar buenos frutos. Por eso te pedimos, Señor, que el día de hoy a cada uno de los corazones que están aquí presentes, toques con tu mano poderosa. Que les guardes, Señor, que les permitas, Padre, que cualquier cosa que les estorbe para seguirte verdaderamente de corazón, Señor, sea quitada de su vida, Señor. Sea lo que sea. Y que Dios, tú les ayudes para salir adelante, Padre Santo. Que esta tu iglesia sea una iglesia, Señor, que dé fruto. Que esta tu iglesia, Señor, sea una iglesia que sirva. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que entregue todo lo que tiene, Señor, porque tú has dado todo por ella. Gracias, mi Dios. Gracias por cada vida, Señor, que el día de hoy está aquí presente. Tócale, Señor, con tu mano poderosa. Sosténles en las dificultades de sus vidas y llévales adelante de victoria en victoria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga. Buscamos en nuestro himnario el himno 230.
Hagamos la despedida. Ahora al mundo con la luz de Cristo. No dejemos que en el miedo a los problemas o los engaños del mundo eviten que la palabra de Dios arraigue profundamente en nuestros corazones y mentes. Caminemos según los caminos del Espíritu, porque los caminos del Espíritu son vida y paz. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, y que Dios siembre en ti las semillas de una cosecha abundante. Que Cristo, la palabra, sea una lámpara para tus pasos y que el Espíritu Santo te dé vida en espíritu, alma y cuerpo. Vayamos en paz a amar y servir al Señor en el nombre de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en reflexión personal, en silencio, mientras escuchamos una melodía. Oremos.